Muy buenas tardes. Ahora sí, a ver, muy buenas tardes por este medio. Mi nombre es Annica Emilia Santos Chávez. En esta oportunidad, en primer lugar, agradecer su participación, el joven Victorio. Bueno, vamos aparte de agradecer por la participación en esta oportunidad, voy a plantearle cuatro preguntas porque usted tiene cierta inclinación por lo que justo el profesor nos envió estas preguntas y que son dos participantes. Y usted como primer participante le voy a mencionar la primera pregunta, por favor. ¿Cuáles vendrían a ser las razones por las que no está de acuerdo con la que se brinde educación sexual integral en la escuela? Bueno, en principio soy una persona que puede denominarse que mantiene los valores tradicionales y que se esfuerza en luz, que de acuerdo con que sea una educación complementaria. No cabe duda de que la educación principal o primaria, por lo tanto, creo firmemente de que la educación sexual inicial se tiene que desde eso, los linderos de la casa, ¿no? Y obviamente luego en el colegio, en la escuela, tanto dentro de lo que es la malla curricular primaria o secundaria, se pueden tratar educación sexual de apropiada. Ujú, ok. Y siguiendo con la segunda pregunta, ¿usted qué cree o qué aspectos de la educación sexual integral le generan mayor preocupación o desconfianza? Bueno, que a mí me genera muchas generaciones actuales es que este tipo hacia lo que ciertos grupos, sobre todo grupos minoritarios, que intentan establecer modas, llamándose ellos mismos luchadores sociales, tratan de implementar en mallas curriculares de generaciones de niños y adolescentes que están en un proceso de aprendizaje. Entonces, esto ya dista de lo que es una forma natural de aprendizaje y por lo contrario se lleva más a lo que es antojadizo, tendencioso, ¿no? Y que es típico de estas ideologías actuales, ¿no? Y que, como vuelvo a decir, son modas pasajeras, en un momento dado, de acá a una década o menos, cambiarán de mentalidad, cambiarán de ideología y lo que buscan principalmente es confundir a la población joven. Y como son mentes moldeables, es mucho más fácil de aturdir y de hacer, ¿no?, que ellos sean más fácilmente moldeables, sean más fácilmente convencidos por algo que bien puede no ser natural o no ser necesariamente ideal o útil para que sea aprendido y o enseñado en las escuelas. Es por estas ideologías que tengo estas reservas. Entiendo, joven Victorio. Y como tercera pregunta, ¿cree que estos temas deberían ser tratados únicamente entonces en el ámbito familiar y el por qué? Bueno, como le dije en un principio, considero que primariamente debería ser considerado en casa, ¿no? Es lo que en principio he planteado. Pero complementariamente estoy de acuerdo con que también se trate en escuela, como lo dije, en manera apropiada, coordinada, de forma detallada, de forma planificada dentro de una malla curricular anual. Me hace recordar mucho a tiempos en los cuales habían estos cursos tradicionales de ciencias naturales, anatomía o biología, y donde juntamente con el análisis del ser humano también veíamos análisis de otros seres vivos, por ejemplo, las plantas. Cuando llegábamos
al aspecto de lo que son ciclos reproductivos o propiamente el proceso de reproducción de los seres vivos, se hablaba sin ningún tapujo y de la forma más apropiada sobre, por ejemplo, el estambre y el pistilo, los órganos reproductores de las plantas. O hablábamos sobre los estilos de nacimiento, ¿no? Y las fases de reproducción en los animales, ¿no? Vivíparos, ovíparos, entre otros. O, por ejemplo, la reproducción de las amebas. Y no había en este aspecto ningún tema tabú. Todo era trabajado, todo era enseñado de una forma fluida. A eso me refiero a que las autoridades tienen que llevar sus consideraciones, ¿no? Sin embargo, cuando llegábamos a hablar del órgano reproductivo femenino y del masculino, las preguntas eran las preguntas naturales, normales, como vuelvo a decir, dentro de lo que se puede denominar factible de ser enseñado, ¿no? Sin ideologías, sin arrastre a estos moldes actuales, sino todo completamente natural. A esto es lo que me refiero. Y más allá de ciertas risitas, ¿no? Porque se trata de algún aspecto que en algunos casos pueda producir algún rubor, de ninguna manera puede ocasionar vergüenza tratar estos temas, que ya para el momento en que se traten en la escuela deberían haberse tratado en principio en la familia. Esa es mi consideración. Ok, y para culminar en este caso, la última pregunta es, ¿qué cambios serían necesarios para que usted se sienta, bueno, en este caso más tranquilo, con la enseñanza entonces de la educación sexual en la escuela? En principio, evitar estas modas, evitar estas ideologías tendenciosas que buscan más que nada confundir, porque ahora se basa mucho en las percepciones, o sea que si una persona cree que debería ser considerado un árbol, entonces todos tienen que considerarlo un árbol. O si se cree un carro, entonces todos tienen que considerarlo un carro. Y esto lo que busca es atarantar, aturdir a la población joven, como lo dije respondiendo a la segunda pregunta. La malla curricular tiene que ser lo más benigna, lo más apropiada posible y que tiene que ser planificada por verdaderos profesionales, por maestros, inclusive con la ayuda de psicólogos y sociólogos, incluso de sexólogos, pero que obviamente tengan un pasado que sea serio, una experiencia, una trayectoria que sean respetables. Y de ser posible, así como en años anteriores teníamos en las escuelas asistentes sociales, podríamos tener también el apoyo de un psicólogo o de un especialista en educación sexual que ayude apropiada, de manera verídica, de manera verificable, ¿no? Tanto a padres como a hijos, si es que es necesario, que haya una orientación no solamente en un ámbito individual, sino también en el ámbito familiar. De esta forma, digamos, me sentiría un poco más tranquilo con la malla curricular educativa del país. Mm, Muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, joven Victorio, por su gran aporte. Y bueno, esperando que, así como usted tiene un punto de vista a veces también diferente a otras personas, bueno, que al final sea el beneficio pues para los jóvenes, que es la base principal para futuro, ¿no? Muchísimas gracias, joven Victorio, y bueno, hasta pronto. Muy amable. Que Ya. Muy buenas noches, señorita Gabriela. Muchísimas gracias por su participación y por el aporte que el día de hoy nos va a brindar. Le voy a brindar cuatro preguntas y las respuestas me gustaría si usted puede explayar un poco si lo cree conveniente. ¿Sí? Bueno, mencionando la primera pregunta, ¿por qué considera importante que se brinde educación sexual integral en las escuelas? Buenas noches, señorita Annika, y muchísimas gracias por invitarme. Ujú. Respondiéndole a su pregunta, ¿por qué se cree importante? Eh, Porque uno es informar a todos los estudiantes bajo normas científicas y poder ayudar a que se prevengan que son los embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y a saber que hay adolescentes, recordemos, que no tienen mucha confianza con sus papás
o maestros, y a veces cuando vamos creciendo vamos a tener ciertos cambios en nuestro cuerpo. Y entonces al informar esta etapa de desarrollo en las escuelas, el adolescente va a estar como que hay que poner límites en ciertas cosas, hay que ver qué cambios vamos a tener y de otra manera vamos a tener un lazo con los docentes y evitar estas problemáticas que hoy en día se sufren. Sabemos muy bien que nuestros padres, nuestros abuelos han sido criados con un tabú hablar sobre las relaciones sexuales, sobre nuestra sexualidad. Pero hoy en día es necesario hablar sobre esto más que nada para prevenir, ¿no? Para que los adolescentes no dejen sus estudios por un embarazo adolescente o por alguna enfermedad, como en el caso de Carmen de 12 años, como no sabía qué cambios iba a desarrollarse, sentía vergüenza hasta que un día empezaron a hablar esto en las escuelas y ya sabemos, podemos poner límites cuando hay algo que nos incomoda. Muchísimas gracias. Planteando la segunda pregunta, ¿qué beneficios cree que aporta la educación sexual integral a los estudiantes y a la sociedad peruana? ¿Cuáles vendrían a ser sus beneficios? Los beneficios, como le decía, es uno, el embarazo adolescente, otro, las enfermedades de transmisión sexual. Son dos problemáticas que hoy en día se viene en nuestra sociedad. Uno que, más que nada, el embarazo. Si nosotros sabemos cómo criar o cómo ayudar al adolescente durante esta etapa, digamos, no, soy papá y voy a dejar a la escuela por educar a mi hijo que viene en camino. Al contrario, si nosotros le enseñamos cuál es el camino correcto, de qué manera podemos ayudar, así que él pueda continuar con sus estudios y cumplir como padre, ¿no? Y así pueda que la sociedad no tenga menos personas que dejan esos estudios y más poblaciones con profesiones. Tercer punto, ¿cómo cree que la educación sexual en la escuela complementa la formación que se brinda en la familia? Uno son los valores que tiene que ver la familia. La familia viene a ser la primera línea de contacto con el adolescente o joven. La familia le va a enseñar uno de los valores, como les decía, qué es bueno, qué es malo, para evitar esos problemas en el colegio. Si nosotros le enseñamos ahí ese contacto o ese lazo con nuestros hijos, nosotros vamos a enseñarles qué cambios vamos a tener, qué podemos hacer y así también nosotros no espantarnos o no ingresar en esas dudas. Y como le vuelvo a repetir, antiguamente no se hacía eso, pero en la actualidad tenemos que cambiar. Y para finalizar, la última pregunta. ¿Qué problemas sociales considera que podría prevenirse con una adecuada educación sexual integral? Uno de los problemas sociales es el embarazo adolescente, pero que hoy en día ya se está disminuyendo. El otro es la transmisión sexual, el otro es la baja autoestima, el bullying, a veces no hay respeto entre compañeros. Y si nosotros ayudamos contra esto, luchamos, informamos, planificaciones familiares, podemos ayudar ante la sociedad, que haya más profesionales, una buena base como sociedad y así poder ayudar a más jóvenes. Muy bien, señorita Gabriela, muchísimas gracias. Una consulta, ¿cuántos años tiene usted, por favor? 21 años, soy estudiante de terapia física. Ok, muchísimas gracias, señorita Gabriela. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias.